Welcome, Bienvenue, bienvenidos a Euro Roast. Yo soy Natalia soy José. y en esta oportunidad vamos a analizar la propuesta de Australia para Eurovisión 2019. Este año Australia ha decidido organizar por primera vez en su participación en Eurovisión una preselección nacional. De hecho, esto también es a propósito un poco a lo que la EBU ha promovido en la medida que los países puedan hacer preselecciones nacionales para elegir sus representantes, y también en un posible escenario de organizar una versión asiática de Asia-Pacífico de Eurovisión. Los 4 años anteriores, Australia ha llevado representantes elegidos en elección interna y les ha ido bastante bien, excepto el año pasado con Jessica Mauboy, que alcanzó el puesto número 20. Fue justo. Be cut loud. No, injusticia no existe. Injusticia. Bueno, en esta ocasión Australia tenía 10 canciones finalistas, las cuales se presentaron el día de hoy a las 6 de la mañana hora chilena. Sí, tuvimos que 6:30. madrugar. Nos tuvimos que levantar a las 6 de la mañana, 2 horas antes de la hora que yo usualmente me levanto para trabajar los fines de semana. De hecho, José me despertó Sí, le envié un mensaje. y nos mamamos, ¿cuántas horas? 2 horas de show para decepcionarnos y quedar devastados. Australia decidió llevar a Kate Miller-Heidke Heike. con su canción Zero Gravity. De hecho, las canciones ya estaban publicadas previo a la preselección. Y te juro que tenían 8 propuestas interesantes que pudieran hacer algo. Y tenían que elegir justo la que no. Justo la que no nos gustaba. Una de las 2 que no nos gustaba. Sí. Por ser muy trillada, en realidad. Es una canción pop ópera. Kate está formada en el área lírica de la música, pero se rebeló, se fue al pop y ahora decidió hacer una mezcla de ambos estilos, el cual vamos a escuchar ahora. El escenario está bastante bien. Sí. la verdad. A diferencia de lo que fue Reino Unido, como tú. Esta es una versión mucho más mejorada. Bueno, la vemos a ella al centro del escenario con una corona de la Virgen del Carmen. Una celebración de los carnavales nortinos. Exacto. Y un traje digno, bueno, aparte de la tirana de Game of Thrones, puede ser. Elsa. Es que, ¿por qué tiene que estar vestida así? Por favor. Que alguien me explique el concepto. Yo no lo entiendo. Australia tiene calidad, no necesita hacer este tipo de presentaciones. Ay, me carga. La vemos en Sorry. altura, una propuesta que hemos visto muchas veces en Eurovisión. César, Elina Nechayeva, el vestido gigante, el pop ópera, la boa, Dijiste Moldavia 2013, ¿cierto? Moldavia también 2013, Sí. no lo había dicho. Vemos también a una persona en un péndulo atrás, volando. Como ondulando. Eso, como en gravedad cero. Y bueno, la parte pop de la canción me recuerda mucho a Dove Cameron, Disney Channel. ¿Descendientes? ¡Sí! ¿Te gusta Disney Channel? Te caché. No. Era el tiempo que lo veía. Pero eso, y más encima está como chascona, es como un dementor que la toca. Es que no lo soporto. Perdón, ¿Te torturo? Sí. no lo soporto. Tiene buena voz. Sí, sí, eso no es discutible. No es discutible. O sea, mi opinión va en relación con que lo está haciendo impecable, al menos la parte vocal. Pero la canción, no, pésimo.
Está bien, ella habló en su parte de la presentación de la canción, que es una canción que ella compuso al salir de la depresión, que tiene ese sentido, pero no me dice nada más. Sí, es que ¿qué es lo que más llama la atención de la canción? No es la letra, el mensaje que puede entregar, sino que... Lo ok, raro. digamos, ok, seré positivo, pero antes de eso quiero decir que me carga. Lo voté. Apreciación personal. Sí, claro, apreciación personal. Nosotros no tenemos la verdad absoluta. Exacto. Solo gustos. Pero sí, viendo el lado positivo, ok, primero que todo, va a conseguir muchos votos del jurado, porque es una canción con mucho, como un material para el jurado, de hecho. Segundo, creo que la canción también, bueno, es pop, que es un estilo que agrada mucho en Eurovisión, por el público que lo ve, principalmente. Tercero, creo que también juega mucho a favor... Australia es un país que gusta en Eurovisión, ciertamente. O gusta o no gusta, ahí depende también como del público. Pero a mí hay una parte como la del coro que, ok, sí, me parece muy interesante. Pero no me puede gustar... Es que mira, ¿qué puede ser más raro que Australia en un festival europeo? Esta canción. Nada más. Es que eso potencia la imagen que tiene Eurovisión en Europa, que es algo kitsch, algo que tiene que ser tomado a la burla. Y créeme que esta canción va a ser tomada para todos esos videos de archivo en todo el mundo para hablar de Eurovisión, de lo raro que es. Entonces, es como el Yo de Ley también de Rumania, que no lo toman por la calidad de la canción, sino que lo toman como la burla que es. ¿Quién era nuestro favorito? Electric Fields. Sí, todo el rato. Y es también un favorito Eurofan. De hecho, yo hablé con un amigo australiano y él me ofreció votar por mí para que mi voto contara en esa final. Gastamos dinero. Gastamos dinero votando por Electric Fields, una canción que tenía calidad, tenía diversidad de estilos. Porque aquí tú tienes una mezcla, en Kate tú tienes una mezcla de pop y ópera, pero es algo que ya hemos visto antes. Aquí en Electric Fields teníamos mezcla de electrónica, pop, soul, tenía tintes como de Tina Turner, Sí. música aborigen. A mí me conectaba con la tierra. O sea, Y sin su duda pelo, alguna, y su sin duda pelo. alguna, y quiero como cerrar lo de Kate, sin duda alguna que Kate, es decir, Elina Nechaeva, ella no es la inventora del concepto del vestido y del brillo de las luces en el vestido, pero creo que es muy pronto utilizar el mismo concepto, un concepto muy similar, que la gente lo va a recordar como tal. Entonces también creo que puede jugar en contra en que no están viendo nada nuevo. Eso por un lado. Por otro lado, las canciones de la preselección de Australia, ok, y también una apreciación personal, creo que tenían mucha diversidad y era muy interesante, y a mí me gustó mucho, disfruté mucho las canciones, excepto esta y la de Mark Vincent, que era otro ópera. Sí. Sí. Por eso, nosotros en estos momentos estamos decepcionados. Yo estoy de luto, como me ven. Estoy Porque arruinado. nuestro favorito no pasó. Nos hemos desayunado todo el día, porque a esta hora ya tenemos elegido UK, al cual vamos a reaccionar en un rato Sí. más. Tenemos elegido Montenegro y además tenemos Eurodrama con Italia, porque ninguno de nuestros favoritos ganó el underdog. Sí. Y de eso vamos a hablar más adelante con otra ropa, porque lo vamos a hacer mañana. UK, Reino Unido. Quiero españolizar Ay, también. sí. Es más rápido, es más Estará rápido. subtitulado luego. Es más rápido. Pero sí, en definitiva, creo que este video también pretende que sea una Discusión. discusión. Primero, mostrar nuestra opinión personal. También consideren que nosotros venimos de otra parte del mundo, por lo tanto nuestros gustos también son diferentes. A pesar de que tenemos muchas coincidencias musicales, sin duda, pero eso también lo que hace ser mucho más interesante Eurovisión, que
pueda ser visto por todo el mundo y también tenga distintas perspectivas. Por lo mismo, escriban sus comentarios, digan qué les parece. Sabemos que las canciones están pregrabadas, no hay bandas en directo, y que el máximo son 6 personas, y que tienen un máximo de 3 minutos e incluso un poco más, por las reglas. Le hemos leído todo, no se preocupen. ¿Tú lo has visto desde qué edad? Desde hace 15 años atrás, así que no se preocupen, está todo leído. Suscríbanse, Sí. denle like, denle me carga. Esperamos ver su reacción a nuestro video y también conocer sus reacciones a la preselección de Australia en este video. Eso, continuamos ahora con los comentarios de las siguientes canciones, así que estén Chao. bien, nos vemos.